Imagínate que el día de mañana te levantas y has perdido por completo la vista. ¿Qué es lo que pasaría por tu mente? Bienvenidos a Conociendo a Dios en 10 minutos. Y bueno, seguimos en nuestra serie de Hechos que transforman, leyendo el libro de Hechos. Y el día de hoy hay una historia muy interesante sobre la vida de alguien que conocemos, Pablo, y cómo fue su conversión. Entonces, si tienes tu Biblia a la mano, por favor sígueme. Vamos a leer Hechos 9 del versículo 1 al 9. Y es una historia que me gusta demasiado porque es una historia que usa a Dios para demostrarnos que los corazones aún más duros pueden ser transformados. La palabra de Dios dice así: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, a buscar a los que, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no lo habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer y ni beber nada. Entonces, me gusta cómo es que ilustra la vida de Pablo antes de Jesús, con Jesús y después de Jesús. Dice que Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Y no solamente los amenazaba, sino que pidió cartas al sumo sacerdote para meterse en las sinagogas y llevarlos presos. O sea, ponte a pensar cómo debería haber estado el corazón de Saulo. ¿Qué tanto había en el corazón de Saulo que hacía querer meter preso a los cristianos, incluso matar a los cristianos? Simplemente, ¿qué crees que había en el corazón de Pablo que le deseaba el mal a alguien? Que le deseaba matar a alguien. ¿Quién sabe de qué tanto estuvo lleno el corazón de Pablo? Probablemente de odio, de ira, de rencor, de soberbia, de altanería. Y hay un chorro de lista de cosas que nos dan listas en el Nuevo Testamento de cómo está un corazón sin Dios. Pero bueno, ese es el corazón de Pablo, como era antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero no está tan distante de cómo está el corazón al día de hoy de aquellas personas que están lejos de Dios. Solamente ponte a pensar o a ver personas en tu familia, personas en tu trabajo, personas que están a tu alrededor, incluso tú mismo. ¿Cómo está tu corazón o el corazón de alguien que está lejos de Dios? Definitivamente está lleno de todas estas cosas, lleno de amargura, lleno de tantas cosas tan negativas que nos destruyen a nosotros mismos. Y bueno, en la historia viene Jesús a la vida de Pablo y dice que fue como un brillo y que se presentó ante Pablo y Pablo contesta: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en otras versiones dice: él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta debería ser la pregunta que día a día tendríamos que estarle haciendo nosotros a Dios. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si sus misericordias son nuevas cada mañana, entonces cada día es una nueva oportunidad de relacionarnos con Dios y de llevar el evangelio a quien no lo creen, de hacer crecer el reino de Dios. Entonces, la pregunta que tú y yo deberíamos estar haciendo todos los días, después de leer la Biblia o antes de leer la Biblia, en ese momento de intimidad, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que es la pregunta más sabia que puedes estar haciéndole a Dios todos los días. Y de alguna manera es una pregunta que te va a dar luz en tu día a día y ver la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios, porque al final del día
Ok, ¿cómo vamos a estar haciendo la voluntad de Dios o cómo vamos a estar obedeciendo a Dios si no vamos con Dios y le preguntamos qué tenemos que hacer? Más aún, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere, porque sabes, mucho de lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida ya está escrito en la palabra, ya está ahí en la palabra. Simplemente es ir a la palabra de Dios, y Dios a través de su palabra nos va a estar diciendo día a día qué es lo que va a hacer. No esperes que Dios te va a hablar en un sueño, no esperes que escuches la voz celestial y la voz audible de Dios y que Dios te va a decir. Dios ya dijo todo lo que tenía que haber dicho en su palabra. La pregunta es, ¿vas a ella? La pregunta es, ¿vas a ella? Pregúntale a Dios y ora en oración, y Dios te va a revelar en su palabra qué es lo que tú quieres, qué es lo que Él quiere que tú en específico hagas. Y bueno, ese es el corazón de alguien que está en Cristo Jesús. Me gusta cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y no solamente es la luz del mundo, Él es la luz de tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús es la misma palabra. Vamos a ella todos los días. Y número 3, y con esto acabo, es muy interesante. Dice que Saulo no podía ver nada, entonces personas lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Esta es la tarea de la iglesia, ¿sabes? Todas las personas nuevas en Cristo, o todas las personas a las que tú estás discipulando, todas las personas a las que tú le hablas de Dios, esta debería ser nuestra convicción día a día. Tener la palabra discipulado, tener la palabra acompañamiento en nuestras mentes es algo que Dios quiere. Imagínate, Pablo, el gran Pablo, después de Jesús, después de toparse con Cristo Jesús, tuvieron que llevarlo de la mano. Mi pregunta al día de hoy es, ¿tú a quién estás acompañando? ¿Tú a quién estás llevando de la mano? Si tú prosigues, y es lo que vamos a ver en los próximos días, cómo el proceso de Pablo fue algo, un proceso que alguien lo acompañó, que alguien lo discipuló. Y con esto termino el día de hoy. Número 1, de lo que hablamos al inicio, cómo es un corazón que está alejado de Dios. Es un corazón lleno de ira, de amargura, de contienda. Número 2, Dios es el único capaz de darnos luz a nuestras vidas. Dios es capaz de quitarnos la venda de los ojos. Dios es el único que puede quitarnos la venda de los ojos. Como decía yo al principio, imagínate que el día de mañana te levantaras y estuvieras totalmente ciego. Muchas personas al día de hoy caminan ciegos porque no tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Y número 3, te animo a que tú puedas acompañar a alguien en su caminar con Cristo. Te animo a que tú puedas acompañar a alguien, discipular a alguien, y puedas mostrarle poco a poco las maravillas de Dios, y puedas enseñarle de las maravillas de Dios, de la palabra de Dios. Muchas veces como cristianos creemos que nada más es hacia nosotros, y que lo que yo sé, lo que yo creo, lo que yo pienso, no, eso es apenas la mitad. La otra mitad es lo que tú enseñas, lo que tú le dices a los demás, lo que tú ayudas a los demás, porque es algo que vas a ver tú en el resto de Hechos y en el resto del Nuevo Testamento. ¿Por qué no oramos para que Cristo Jesús se revele cada vez más en nuestras vidas, y también nuestra vida sea una vida transformada, como todas estas vidas que estamos leyendo en el libro de Hechos? Que podamos acercarnos a Jesús y que Jesús transforme nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú eres muy bueno, Señor, y porque definitivamente si no estuviéramos en ti, nuestro corazón sería peor de lo que es probablemente. Estaríamos con tendencia más al pecado de lo que es probablemente, Señor. Pero tú, Cristo Jesús, eres quien viene y nos revela, Señor, y eres una luz en nuestras vidas. Cambias nuestras vidas, transformas nuestras vidas y transformas nuestra realidad, Señor. Y te damos muchas gracias por ello. Te pido por aquellos, Señor, que quieren transformación en su vida, que ellos puedan acercarse a ti. Acércate a ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo en tus manos. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional, y nuestro corazón es que cada día puedas conocer
más a Dios, que cada día puedas acercarte más a Jesús. Hasta luego, que tengas un buen día.